el templo del Espíritu Santo, no que uno se Hola, hola, bautice en el hola. Espíritu Una Santo, vez porque más el Espíritu estamos con Santo el no hermano es ningún Freddy agua. Dígame. Esto, hablando sobre el bautismo con el hermano Freddy Galíndez. Adelante, hermanos. pues se Mire, oye algo raro. ¿ah? De todas maneras, sí sería bueno leerle la cita de la Biblia donde dice San Juan, viene uno detrás de mí que es más fuerte que yo, a quien no tengo derecho ni de Mateo atarle capítulo 3, las versículo sandalias. 11. Mateo Ajá. capítulo, Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí Yo se lo bautizo leo. con agua, Sí, sí, ya se lo leo. pero En un él bautizará en segundito, Espíritu Santo y Mateo fuego. capítulo 3, ¿Vale? versículo 11. Y yo... Ah, no, me equivoqué. Léalo completo el versículo para que salgamos de duda, tal cual como está escrito. Sí, 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 está bien lo que dije. Dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso lo dijo Juan el Bautista. No Pero el ve que que es viene tras arrepentimiento, mí, perdón de pecado. para el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Habla de Jesucristo. Él Sí. os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Adelante. Mateo capítulo 3, Bautizará, versículo 11. Adelante. Pues sí, bautizará. ¿En qué Biblia está leyendo? ¿En la católica o en La la Reina Reina Valera? Valera, casi la todo es Reina igual. Valera. Cualquier Biblia dice lo mismo ahí. Adelante. Sí, todas Ok. están iguales. Casi. Entonces, él bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces quiere decir que él es el que tiene el Espíritu Santo. No es que es el Espíritu Santo que es el bautismo, porque no es agua, el Espíritu Santo no es ninguna agua, sino él viene en el Espíritu Santo bautizando a las personas. Pero entonces fíjese una No, cosa, no, ve. no, 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 no hagas interpretaciones tuyas personales. Que Bueno, si usted sumerge no, Jesucristo en el Espíritu Santo. mire, ok, Y fíjese, lo ve. dice Sí, la Biblia, lo dice San Juan, y tus interpretaciones no nos sirven. mire, Pero ve. dale. Oiga, fíjese, ve. Si yo no interpreto, entonces nadie más puede interpretar porque somos ¿cómo se llama? En los programas de Dios nadie es mayor que otro, ¿verdad? Solamente Jesucristo es mayor que todo, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo derecho a interpretar, ¿por qué yo tengo que someterme a la interpretación de otra persona? Si yo no puedo, el otro tampoco me puede estar manipulando a mí tampoco con la mente, Porque ¿verdad? segunda Entonces, de Pedro 1:20 te dice que ninguna profecía es interpretación privada y la interpretación la tiene la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, como dice primera de Pedro 3:15. Adelante. mire, hermanita, fíjese, ve, cuando dice que no es de interpretación privada, quiere decir que es público, porque lo que no es público es privado. Entonces, ninguna iglesia puede tener la autoridad de que él es la única que puede interpretar las escrituras, porque no puede, porque le está escrito que no es de interpretación privada, eso no es privacidad de cualquier iglesia, porque si no, los testigos de Jehová también, ellos podrían agarrar ese, y lo agarran, pues. Y los adventistas también dicen, no es interpretación privada, usted tiene que someterse a nuestra secta, porque usted no puede interpretar por usted mismo la escritura, pero es que la escritura dice que no es de interpretación privada. Eso quiere decir que si no es privada, es pública. Yo lo puedo interpretar, usted también, el otro también, según el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Qué Espíritu Santo pueden tener los adventistas y los testigos de Jehová si no creen en la tercera persona de Dios? ¿Ah? Entonces ellos no pueden tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo podemos tener los que creemos que Dios son tres personas, ¿verdad? Y un solo Dios. Entonces el Espíritu Santo sí puede morar en nosotros. Entonces nosotros no podemos tener las escrituras privada para que otro me lo diga, porque eso ya no es privado, eso es privado de ellos, ¿verdad? Y la Biblia dice al contrario, no privado, sino público. Si lo que no es público es privado, eso tenemos que estar seguros, ¿verdad? Entonces, no No, puedo decir no, yo que los bueno, no, testigos de no, Jehová no, no, tienen no. la... ¿Ah? Recuerde que Oye, Jesucristo edificó una iglesia
y que es su propio No, cuerpo. Y soy- recuerde que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por esa iglesia, como dice Efesios 3:10. Adelante, Luis. Eso de Eh, privado y público es una muy buena manipulación sofística que viene del demonio. La pública es la iglesia. Tú eres un particular, tú eres el privado, tú eres por eso el que no tiene derecho de andar interpretando la Biblia, porque tú eres privado, tú no eres una comunidad, tú no eres público, eres parte del público, pero no tienes ningún derecho porque a ti, a la persona, es a la que le está prohibiendo San Pedro que se ponga a interpretar lo que dice San Pablo y lo que dice el resto de la Biblia, porque la gente como tú interpreta para su perdición y eso es lo que estás haciendo exactamente, privadamente, tú particular, personal. No puedes mi- poner privado con público. Él en ningún momento tiene su orden, su prohibición, la intención de decir que cada quien interprete la Biblia como le dé su regalada gana, porque ninguna comunidad tiene derecho de interpretar la Biblia, solo las personas individuales. Eso es lo que estás entendiendo, y eso no lo dice San Pedro de ninguna forma y en ningún sentido. Estás cambiando para que diga exactamente lo contrario de lo que dice la Biblia. Y eso es muy condenable y se te va a cobrar. Te lo puedo garantizar que Dios te va a cobrar por decir lo que estás diciendo. Está Dime que no. escrito, mire, ve, está escrito que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que parecen, ¿verdad? Las que hablan de nosotros, ¿verdad? Y son las que, lo que es la palabra de Dios. Por eso es que nos manda a escudriñar las escrituras. Nosotros, no nos dice que alguien se le escudriñe por nosotros, sino escudriñar las escrituras, ¿verdad? Creo que Oh, es sí, 3:16. Entonces, si me define dice que escudriñar. escudriñe, es porque me va a dar la interpretación Define, el mismo Espíritu Santo. define escudriñar. Define escudriñar. Define escudriñar. Bueno, en mi Biblia dice escudriñar las escrituras. ¿Cómo dice la de Sí, ustedes? define escudriñar. Ese es un mandamiento. Escudriñar la No, escritura. Si el Señor me dice a mí escudriñar la escritura, ese es no, un no, mandamiento que me no. está dando. Escudriñar ¿No? es un verbo y tiene un significado. Y no usaron una palabrita dominguera rara para que tú puedas agarrarte de la palabrita rara. ¡Oh! Ha citado una palabrita dominguera, ya me ganó. No, 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 no es cierto. Eso no es, olvídalo. Escudriñar es un verbo, es una acción que tiene un significado. ¿Tienes la decencia de decirme qué cosa es escudriñar? Escudriñar Mi- no es sinónimo de interpretar. Escudriñar no es sinónimo de enseñar. Escudriñar no es sinónimo de evangelizar. Escudriñar no significa que eres el Uinanita, la mamá de los pollitos, la abuelita de Batman y la última Coca-Cola del desierto. Te pregunto, ya que usas tan liberalmente la palabra, tú define el verbo escudriñar. Pero que escudriñar es un verbo. Todo es Sí, verbo en nuestro vocabulario, ¿verdad? Todo es verbo. Pero ahora defínelo. ese verbo está nos está mandando escudriñar, no dice escudriñar, sino escudriñar. Ahí nos está, Sí, eso es un mandamiento, escudriñar las sí. escrituras, porque a ¿Y vosotros qué parece que tenéis significa? la vida eterna, ¿verdad? ¿Y Ese es un cómo verbo, vas a claro, escudriñar si no sabes qué es eso y cómo se hace? Es pero una es un mandamiento. responsabilidad seria tuya si te dicen, oye, vete a levitar. Te digo, a ver, vete a levitar. Por favor, ponte a levitar. ¿Qué me dices? Ah, sí, ya, estoy Ah, levitando. mire, ve, si mi mamá me dice comer, ¿verdad? Me está invitando a comer, ¿verdad? Y yo Sí, llego a su casa y me dice, usted pase, ese es un verbo, ¿verdad? Entonces yo sí. paso, porque usted me está dando la autoridad. Y si Jesucristo nos dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que allí es donde tiene la vida eterna. Así es que dice la escritura. Sí. Entonces, Freddy, entonces, ¿Y dígame. Freddy, cómo se Luis hace te eso? pregunta, te dice que qué quiere decir escudriñar.
que le defina, que le deje el ¿Cómo concepto. se hace? Bueno, escudriñar, ustedes mismos lo dijeron, no, que eso es un verbo. No, No es un verbo. no, me lo reservé. Yo sí sé lo que es escudriñar, tú no Pero, lo ¿qué sabes. quiere Y te lo estoy decir preguntando escudriñar? porque ignoras. Dame un sinónimo de escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Bueno, escudriñar es buscar, ¿verdad? Yo busco Buscar. algo, estoy escudriñando, y yo abro una gaveta de un escritorio y empiezo a jurungar allí. Eso se llama escudriñar, estoy escudriñando, estoy buscando, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la Biblia, anda buscando, ¿verdad? Porque a vosotros parece Ah, que tenéis allí la vida eterna. Dice más adelante, ¿verdad? Porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna. Así dice, ¿verdad? Escudriñar esa escritura porque a vosotros parece que allí es donde está la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese es un mandamiento que Jesús nos da, ¿verdad? Coma esta manzana porque esta es la manzana que te va a dar la vitamina tal cual, ¿verdad? O come otra. Pero ese ¿cómo se llama? El meollo de la situación es ese, escudriñar es buscar. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a conseguir lo que andamos buscando, ¿verdad? Y si dice la escritura que busquemos, escudriñemos la Biblia, quiere decir que nosotros tenemos las posibilidades también de leer la Biblia, porque esa no es privada, esa es pública, y la escritura lo dice, no es de interpretación privada, y entonces yo tengo que ahí mismo asimilar. párale ahí, mentiroso. Párale ahí, porque ya sacas la conclusión estúpida. Escudriñar no es sinónimo de interpretar. Y escudriñar no es sinónimo de enseñar. Tú no tienes derecho de interpretarla, sí de buscar. A ti te enseñan algo. Oye, mira, es que Dios dijo esto y aquello. Ah, sí, a ver, déjame escudriñar la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Bueno, escudriñala, pero tú no estás, porque tú mismo lo reconoces, que eres de los que no tienen la formación necesaria, de los que no saben, para interpretar, porque Dios te dice que escudriñes, te dice que escudriñes, ¿dónde dice que interpretes? Ya te estás brincando a la interpretación. Ahora dime dónde te dice que el individuo particular, privada y pública, no, eso no lo dice San Pedro, él dice lo contrario. Mire, Jesucristo ordena, Mira Freddy, vayan y escudriñar, enseñen. según la Real Academia Española, examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Adelante. Sí, bueno, porque no lo eso es lo saben. que eso es lo que yo estoy diciendo. Escudriñar, cuando puse una gaveta de un escritorio, el que está buscando allí está escudriñando lo que va a conseguir, ¿verdad? ¿Por qué en esa gaveta? Porque allí es donde cree él que pudo haber encontrado lo que anda buscando, ¿verdad? Entonces uno busca donde cree que pueda haberla puesto uno cualquier cosa, ¿verdad? Lo que se le ha perdido, voy a No, buscar allá, ¿verdad? Ese no, es escudriñar, ese no, es buscar no, el no, no. sitio, Lo no primero el es que cosa. buscas lo que no tienes. No lo tienes, lo buscas, lo inquieres, lo cuestionas, lo examinas, lo averiguas porque no lo conoces. Entonces el hecho de que tomes un reloj que estabas buscando y saques un reloj de un cajón, ya porque sacaste el cajón de el reloj de ese cajón, ya sabes su fecha de fabricación, ya sabes quién es el fabricante, ya sabes si es analógico o digital. No, no lo Mire, sabes, apenas te lo encontraste y tienes que ponerte a averiguar. Y no eres mire, quien para que mientras estás escudriñando ya das tus interpretaciones personales, particulares, privadas, pues no, eso es lo que no. mira, nadie busca una cosa sin saber lo que está buscando, primeramente, Mira, ¿verdad? Freddy, pon atención. Dígame, Vos vas a dígame. averiguar y vas a escudriñar. Es la misma Biblia que tienen los adventistas, que tienen los pentecostales, ¿no es cierto? Aquí los 27 libros cristianos, aquí. La partecita de los 27 libros. Ya sé que Biblia es todo, pero como somos cristianos y apuntamos acá en la parte de Cristo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vas con los adventistas, te van a enseñar sobre el Shabbat y sobre la ley mosaica que tenés que seguir. Vas con los pentecostales unicitarios, te van a decir que Mateo 28:19
es un invento de la Iglesia Católica y que Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo todos juntos. O sea, vas con los calvinistas, te van a hablar de la predestinación. Y así sucesivamente, distintas denominaciones, y vas con los mormones y de otra manera. Y bueno, los testigos de Jehová sabemos cómo ellos han modificado la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a averiguar lo que vos no sabés? ¿En qué iglesia, si es la iglesia de Cristo, cómo vas a averiguar? Aquí es donde vos tenés que apuntar. A ver, Mire, ¿quién ve, tiene la razón de todos los lugares que vos te podés meter? Por acá, por acá, por acá, con la misma Biblia, con la misma. Por acá, por acá, mire, por ve, acá. ¿Y qué vas a hacer? así como, mire, ve, así como ustedes están tan seguros de que están en la iglesia verdadera, así están los adventistas y los testigos de Jehová y los mormones. Ellos están en una seguridad de que esa es la verdadera iglesia de ellos y no buscan para otra parte. Es lo que dicen los mormones, es lo que dicen los adventistas. Ellos no preguntan más nada, sino si la secta adventista dice esto, porque eso es, porque esa es la iglesia de Dios. Bueno, y ustedes también dicen, eso es lo que dice lo que diga el Papa, eso es. ¿Por qué? Porque usted tiene mucha confianza en esa iglesia. Y los adventistas también tienen su parte. Entonces, pero yo digo que el que tiene la razón no es los hombres, sino la Biblia. Si la Biblia es la que me dice a mí que no es de interpretación privada, entonces yo digo, entonces quiere decir que yo la puedo interpretar porque allá también me dice escudriñar las escrituras. No me dice que te la escudriñe, no, escudriñarla tú porque a ti te parece, porque a mí me parece que es allí donde está la vida eterna. Cuando yo reviso un cajón es porque yo sé que puedo encontrar lo que yo ando buscando en ese cajón, ¿verdad? No, no estoy buscando una cosa que me encuentro otra. No, si eso otro no sabía que existía allí. Yo estoy buscando algo que yo sé que es lo que yo estoy buscando. No, una cosa que me encuentro después parecida, no, esa no es. Yo consigo un reloj que ando buscando y no es, yo digo, ah, no, este no es, y lo aparto y sigo buscando, ¿verdad? Porque yo sé lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, cuando eso se llama interpretar las escrituras. No es interpretación privada. Yo también tengo la autoridad de buscarlo, porque yo soy tan humano como ustedes, tan pecadores como ustedes. ¿Y por qué tiene que decirme la Biblia qué es lo que tengo que empezar yo? Ajá, y si estoy equivocado, entonces yo también me voy con él. En cambio, si yo me pierdo por mi propia opinión, yo puedo decir, Señor, hasta aquí me diste el entendimiento a mí. Entonces él me puede decir, bueno, está bien, es verdad, hasta ahí te di el entendimiento a ti. Pero ¿qué excusas pueden tener un adventista en el día del juicio cuando le digan, mira, no era el sábado? Entonces, no, pero es que a mí me dijo Elena White que era el sábado. ¿Y quién es Elena White para que te guiara a ti? El único que guías aquí es el Espíritu Santo. Si tú no confías en el Espíritu Santo no te va a dar entendimiento. ¿Por qué? Porque no has confiado en él. Yo confío en el Espíritu Santo y lo que está escrito en la palabra de Dios, porque yo no acepto criterios y lo demás, no porque por arrogancia, sino porque yo tengo que dar cuenta de mis actos y usted tiene que dar cuenta de lo suyo. Y la Iglesia Católica da cuenta de su doctrina. Y todas las religiones van a dar cuenta de su doctrina, pero yo tengo que salvar mi voto, yo tengo que decir, fui yo, Señor, ¿verdad? Si en tal caso yo tengo excusa, si en tal caso me equivoqué, Señor, hasta allí me diste tú la capacidad. Y si tú me dices que no es interpretación privada, entonces me diste la autoridad a mí para que yo la interprete, ¿verdad? Y es lógico, y que me va a decir, ¿cómo me va a decir Dios que no? Si él mismo dice que no es interpretación privada y en otra parte me dice escudriñar, porque a vosotros os parece que allí es donde tenéis la salvación eterna. Me lo está diciendo directamente. Primero me da un mandamiento, escudriñar, ¿verdad? Y en otra también me dice, no es interpretación privada, ¿verdad? Me está dando la oportunidad, me está abriendo una puerta para que yo interprete las escrituras a mi manera, ¿no? Y la opinión de los demás es opinión de ellos, olvídese. Y eso es donde yo parto. ¿Aló? A ver, vamos a ver. Aquí dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. La paciencia de nuestro Señor
juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada a Pablo, no a mí, no a ti, a Pablo. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Interpretan para su propia perdición. Eso es lo que dice Pedro. Los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente para su propia perdición. Y presumir que tú gozas de la asistencia del Espíritu Santo es una presunción. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no saqué, arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, Tú ese es eres más a uno mi de favor. esos débiles. Tú no es cierto que gozas de la asistencia del Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Tú eres uno de los ignorantes y débiles que tienen que aprender de los maestros. Y la Biblia dice bien claro. Dime, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? Mire, Dime ve, cuál sí, es la ve. columna y fundamento de la verdad, Esa es la muchachito. piedra angular, esa es la piedra angular, Jesucristo, esa es la No, verdad. yo No hay dije otra verdad, columna, mire, no existe otra verdad sino dije Jesucristo. columna. No, no, esa no Mi- es la columna y fundamento de la verdad. Te equivocas. ¿Cuál es entonces? Pues si según la Biblia es Jesucristo la piedra angular de la iglesia. Mire, ve, que Ahí según tienes. partiendo de lo, Mira, dime qué partiendo, diferencia hay entre piedra angular y columna. Tú nada más usas las palabras como tus calzones, como calcetines, te pones un azul y uno negro. Yo te mire, pregunté ve, cuál es la columna y fundamento de la verdad y tu respuesta es, la piedra angular es Jesucristo. bueno, ¿Pareces un bot? esa es la verdad, esa es la verdad. Me está preguntando por la verdad No, y la verdad es Freddy, Cristo. No, te Freddy, pregunté te cuál es la preguntó columna y fundamento. por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mire, Y fíjate, ve. Pero depende si el que me está hablando es esa persona que dice allí en la escritura que se levantarán falsos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo sé yo si ese es un falso que me está diciendo que no es así? ¿Ah? Entonces yo voy a Pues la leyendo la escritura. Biblia, no está leyendo le- la lee la Biblia. Biblia, Mira, Luis te lee la está primera de preguntando Timoteo por 3:15. primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y mira lo que te está diciendo. Y habla Cristo para que si tardo sepas cómo debe conducirte. ¿Dónde, Freddy? En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Correcto, Adelante. es la iglesia de Dios. No, no me está diciendo la iglesia católica romana, no me está diciendo los adventistas, no me está diciendo, sino la iglesia. ¿Dónde conseguimos la iglesia? En las escrituras. Yo me guío por las escrituras netamente. Ahí me estoy congregando en la iglesia de Dios. No, 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 no hay ninguna, porque dicen que los católicos aparecieron 300 años después, los mormones en tal parte, y entonces, no, entonces, y todo el mundo dice de ellos que ellos están en las escrituras, ¿verdad? Porque nosotros somos los testigos, entonces ellos se agarran de ese testigo, ¿verdad? Ustedes se agarran de No, Mateo 16, ¿verdad? Y todas las no, religiones se basan en un versículo bíblico para decir que de allí sí, empezaron ellos. Y esa es una realidad, no la podemos negar, es una realidad. Ustedes se gastan en Mateo y los testigos en Isaías 48, ¿verdad? Y los pentecostales el día del Pentecostés, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la vida eterna? Las escrituras. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Entonces, Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tenemos que nosotros estar sumergidos en ello, para que en el día del juicio nosotros no digamos, no, a mí me dijo fulano tal que no era así. Entonces, ¿por qué no te guiaste en la Biblia?
Entonces, en el día del juicio a mí me va a decir, ¿y por qué tú interpretaste la Biblia? Porque ahí dice que que no es privada, es pública. Y yo tengo mi excusa. Pero si yo digo que yo creyendo testigos va porque eso es privado, entonces yo tenía que someterme a ello porque yo no, eso no es privado. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros no podemos ¿Quién te ponerle enseñó sobre confianza la al hombre. Trinidad si la palabra Trinidad no está en la Biblia? Adelante, Freddy. Mire, ve, si la palabra Trinidad no existe en la Biblia y por eso no es válido, entonces mi nombre tampoco está en la Biblia, yo no soy válido, yo no existo, usted tampoco existe si es que tampoco está su nombre en la Biblia. Porque no esté en la Biblia no quiere decir que no Te exista. pregunté quién te enseñó sobre la Trinidad. Yo mismo me di cuenta, pues, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la Escritura, y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está escrito, eso no es necesidad de que alguien me lo diga, ¿verdad? Y tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿verdad? El Sí, agua, el oye, no, Espíritu y la sangre. espera, nada de que verdad. Lo que tú tienes que saber es que eso no está en el original. Eso lo metió específicamente el Papa Dámaso, fue el que le dio órdenes a San Jerónimo de meter eso en la Biblia para que la Biblia dijera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el original no está. Si está en la Biblia, está en la Biblia porque a la Iglesia Católica le vino en su reverenda gana modificar el texto bíblico para que ahí dijera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que lo sabes porque la Iglesia Católica, por mano de San Jerónimo de Estridón, escribió eso en la Biblia. Pero si tú te vas al original, no está. Pero si tú quieres regresarte al original, ya no estás en la Biblia, porque la Biblia es como la publicó la Iglesia Católica, no como viene el original. Mire, ve, está escrito, ¿verdad? Creo que es en Eclesiastés. Aquello que Sí, fue, hoy será, y lo que ya se ha borrado volverá a escribirse. Así lo dice la Escritura, en mis palabras, ¿no? Diciéndolo, ¿verdad? Aquello que fue, hoy es, y lo que hoy es, mañana sí será, ¿verdad? Quiere decir que Dios va a poner en conocimiento todo lo que ha pasado y todo lo que se ha borrado y todo lo que ha surgido, y nosotros vamos a saber la Escritura. No fue porque Damaso lo puso, sino porque Dios fue el que volvió a escribir donde decía ese versículo, porque ese versículo no, eso existía. no lo escribió Dios. Dios quiso que Damaso lo hiciera, porque Damaso es la cabeza de la iglesia en ese momento y hace lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú estás queriendo negar? Eso está allí porque lo puso Dámaso. ¿Por deseo de Dios? Oh, sí, fue por deseo de Dios, pero la mano que lo escribió fue la de San Jerónimo. El que dio la orden fue Dámaso, y la orden la dio Dámaso por deseo, por voluntad, por decisión divina. Y está en la Biblia y lo puedes leer porque lo puso San Jerónimo, porque le dijo Dámaso, porque quiso Dios. Y tú estás Mire, ve, negando esa cadena de autoridad cuando dices, ay, qué bueno que ya me soltaron la Biblia, yo soy chino libre, puedo interpretarla como me dé la gana porque ya tengo aquí una cita bíblica que malinterpretar para convertirme en el más ignorante intérprete de la Biblia que ha dado la historia de la humanidad. Y mi gran pretexto es que le voy a decir a Jesús que él me autorizó porque yo malinterpreté una de sus palabras en la Biblia. No, pues felicidades con eso, pero así no funciona el juicio. pero es según su opinión, ¿verdad? Yo tengo No, que tener mi es la opinión completa. información que te estoy dando para tu conocimiento y fines consiguientes. Puramente informativo. Bueno, es que yo también lo estoy informando lo que yo pienso, yo no estoy diciendo que así tiene que ser, yo estoy diciendo que la escritura no es de interpretación privada, es pública, porque lo que no es público es privado, y la escritura ninguna, ¿cómo se llama? De las escrituras es de interpretación privada, ninguna, ¿cómo se llama? Dice allí, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Entonces, si no es privada, yo tengo la oportunidad, entonces, de hacerla pública, ¿verdad? Y yo soy el público, yo no soy privado de nadie. Entonces, ¿por qué tiene que ser No, privado tú no de la eres Iglesia público, Católica? tú eres un particular. Ni siquiera Igualito, entiendes lo todos que es somos el particulares. público. A la hora de la verdad, a la hora de la verdad, todos somos particulares.
todos, Sí, todos somos todos somos particulares. particulares y Bueno, entonces, privados y porque yo ninguno tomo, tenemos ese derecho. entonces, porque yo tengo Exacto. que ser el único público o privado. No, si No, usted es privado, yo soy es que privado. Si todos yo no lo soy privado, somos. Es que ajá. todos lo somos individualmente y no tenemos el derecho de creernos la iglesia y el intérprete, porque tú no estabas cuando Cristo dijo, vayan y evangelicen a todas las naciones. A ti no te dijo, enséñenles a cumplir lo que les he mandado. A ti no te dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque a ti te hayan dicho que en la segunda generación abandonó Jesús a su iglesia y por eso ya puede ser una iglesia privada, tú solito particular, porque Cristo es un inútil que abandonó a su iglesia en la segunda generación. Eso es lo Mire, que ve, no. A ti no te dijo nada de eso. mire, Y ve, estar, fíjese una cosa, ve. Oiga esto. Cuando alguien se gradúa de maestro, ¿verdad? Lo que va a enseñar es lo que él aprendió, ¿verdad? Y si, sí, entonces, si, Dios, Jesucristo una hizo tradición. maestro, ¿verdad? Para que esos maestros nos enseñaran a nosotros. Entonces nosotros llegamos a ser tan maestros como los que Cristo edificó, ¿verdad? Entonces lo hizo a ellos maestros No, y los maestros nos predicaron a nosotros y nosotros nos, también somos maestros. ¿Por qué tengo que yo seguir a otra persona porque le da la gana? No, yo tengo no. libre albedrío. Acuérdate que el libre albedrío existe. Yo tengo libre De lo que yo me albedrío. acuerdo es que te estás contradiciendo porque tú dijiste que no tienes maestro, que tú cogiste la Biblia y todo lo dedujiste porque eres muy mamá de los pollitos y que no necesitaste de maestro. Ahora ya me la cambiaste. ¿Qué es que se me olvidó que No, no lo he dijiste que tú no cambiado. necesitas de maestro y que tú solito adivinaste todo con la Biblia? No, Lo señor. acabas No, de decir. lo acabo de decir, pero le voy a dar la explicación, ¿verdad? Mi Ah, a maestro, ver. mi maestro siempre ha sido la Biblia. Ningún hombre. Me Ah, va a no, entender eso bien. no es lo Entonces, que dicen. claro, no, eso Eso es lo no que lo estoy dijo diciendo. Jesús. Pero lo estoy diciendo es yo sé que lo estoy diciendo, entiéndeme, fíjate, ve. Lo que yo digo no tiene por qué decir que fue otro, no, estoy diciendo yo, es mi opinión, y mi maestro es mi Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, y predicar a toda criatura. ¿A quién está mandando? ¿A los apóstoles o a mí? Por supuesto que se lo digo a los apóstoles, pero eso me No, llega a mí también. Claro, ya entonces yo ves, no voy a otra predicar la interpretación escritura porque errónea. No es cierto. Es que no es cierto. Estás otra vez mal desde el principio. Se lo dijo a los discípulos. No se ok. lo dijo a los apóstoles. Y no estaban 12 allí, estaban 300. Se lo dijo a los discípulos, vayan y evangelicen. No se los dijo a 3 o 4 o a 12 o a 11. Entonces yo no puedo predicar porque él no me lo dijo a mí que predicara. ¿Ah? Lo que se lo Tú dijo a no los puedes apóstoles, se lo predicar dice a porque nosotros. tú no ¿Ah? puedes predicar porque tú no fuiste enviado. Tú no fuiste enviado, se te tiene que enviar y la Biblia no tiene la potestad de enviarte a ti. Tú Pero tienes que ser Jesucristo enviado. dice la Tú escritura tienes que ser enviado y lo dice la Biblia. Y todo lo demás que bueno, diga la Biblia vale gorro. Mientras tú no seas enviado, tú no eres nadie para poderte evangelizar. Tienes que ser eh, enviado. Y dice la Biblia. mire, ve, No tus ya le lecturas y dije, tus interpretaciones. ya yo le dije que la guía mía, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que son los hombres son los que me guían. Ya yo le he dicho a todo mundo, yo le digo así, yo no me guío por ninguna organización hecha por los hombres. Mi guía es la palabra de Dios. Así, si allí dice, y predicar el evangelio, eso me lo está diciendo es él a mí, porque yo no me guío por los hombres, yo me guío por lo que dice Jesucristo. Yo no me considero apóstol. Bueno, porque yo no soy apóstol, ¿verdad? Porque hay diferentes dones, hay 5 dones, ¿verdad? Uno de pastores, otro es evangelista, otro es maestro, Ministerios, y, ok, cerebrito, ministerios, no dice dones. Los dones del sí, ahí Espíritu dice son dones. 7. Claro que No, no dice, dice búsquelo en dones, 7 Efesios, ministerios. Efesios 11 creo, Efesios 4:11, porque creo que está por allí, Efesios ¿verdad? Ahí dice, y, 4:11 Otro dice error. que son ministerios. O sea, bueno, cuando te habla de Discípulos, bueno, pastores, ministerios. fíjate que dejó eh, un pastor visible, pastorea mis ovejas, de Juan 21:16. Y por eso cuando te habla de maestro, es el magisterio de maestro para enseñarte. Claro.
De eso te está hablando, Sí, magisterio. correcto, pero yo no estoy hablando de ese versículo, estoy hablando, es de Efesios, creo que es 10 o 9, una cosa así. Búsquenlo Sí, ustedes que estás tienen hablando de más. Efesios No, 4:11. búscalo tú. No, No, espera, no le en ayudes, Efesios no le 4:11 digas, no dice, hagas eso. Este se cree mire, sabio, ve, se cree que conoce la Biblia, que él vaya a mire, la ve, Biblia y que no nos Efesios mande a 4, buscar a nosotros. ¿Por qué? porque eso, y ustedes sí lo pueden hacer conmigo. ¿Por qué? Lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, ¿verdad? Entonces, si ustedes me mandan a buscar, porque yo me siento No, inferior a no te ustedes mando a para que ustedes buscar. me busquen que yo la No, no, busque. no, 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 no. Oye, Igualito, no. igualito. Tú eres el que presume de saber. Tú eres el que Y ustedes presume de tampoco. guiarse solo por la Biblia. Yo no me sé la Biblia de memoria. Yo no me sé Yo citas como menos. se la sabe Anne. Cuando yo busco una Biblia, cojo la computadora, me meto a internet y busco el texto porque yo no me lo sé. Lo busco si lo necesito. En cambio, tú que eres el sabio y el maestro, el que recibió el Espíritu Santo, tú que presumes de que para ti todo es la Biblia y nada sin la Biblia, tú por tu norma, estás obligado a conocerla y tú eres el que está obligado a saberte las citas. Yo no, porque yo no soy bibliólatra, yo soy católico. Dice la Escritura que cuando Jesús subió a los cielos, dio dones a los hombres. Y a unos se lo dio de pastor, a otros se Se le le dio de pidió. evangelista. Otra Así es vez. que lo dice A ver, Efesios. Luis, Esa cita quiero corregilo. verla. Quiero ¿Ah? ver esa cita. Dímela. Quiero verla. Yo no Eh, soy el bibliólatra. Dame la cita. mire, Tú, no. mire, ve. Efesios 4:11 dice que le dio la potestad de ser pastores, evangelistas, ahí dice, ¿no? Pero antes de eso, dice la Escritura que Jesús subió a lo alto y le dio dones a los hombres. Léalo para que vean que yo no estoy mintiendo, yo no estoy mandando a que usted, guiándola a más nada, sino lo que dice la Biblia. Por eso es que yo lo estoy diciendo también, que esos son dones, porque Jesucristo ahí dice que son dones que lo dio él a los hombres. Efesios ¿Verdad? No, 4. ahí no dice a los apóstoles, ahí no dice a los apóstoles, sino a los hombres, ¿verdad? Y si lo dio a los hombres, yo soy Efesios un hombre. capítulo 4, versículo 11. Y él mismo Ah, constituyó a unos apóstoles, a otros ese es el profetas, 11. a otros Ajá. evangelistas, a otros pastores y maestros. Adelante. Vio que fue Jesús, que es el que controla esa. Allí no dice a los apóstoles, sino a los hombres. Y más antes del 11 es donde dicen que Dios repartió los dones. Búsquelo para que vea más antes, en el 10, en el 9, por ahí. Ahí dice que Jesús dio los dones a los hombres. Entonces son dones, no es otra cosa. Léalo para que Dones. vea. Yo no veo eso de los dones, todavía lo dices tú. ¿En qué traducción de la Biblia dice dones? Lea 9, de 9 hasta el 11 para que vea. 9 a Lo que pasa 9. es que, Yo lo ¿Qué que te quiere pasa, lo voy y a que decir? lo que leer. pasa es que, Yo te voy a leer desde el 7, Efesios capítulo 4, desde el 7. Pero a cada uno de ajá, nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida ajá, de don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahí eso está, de que subió, que es sino que ahí también dio, se había descendido primero las partes más bajas de la tierra, dice. El que ya lo descendió pasó. es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Acá hay un ministerio. Adelante. Allí no dice ministerio, allí dice dones, subió a lo alto y le dio los dones a los hombres. Lo que pasa es que usted leyó demasiado rápido y no se detuvo donde dice le dio dones a los hombres, ¿verdad? Usted no se detuvo allí, sino que siguió leyendo como para borrar las huellas. No, yo no voy a borrar ninguna Bueno, huella. ¿Qué es un bueno, pastor? ¿Qué es pastorear la iglesia? Acá dice a otros pastores. Espera, escuche, ahora te pregunto yo. A otros pastores. Juan 21:16. ¿No dice pastorea mi iglesia Jesucristo? mire, ¿No está Jesucristo ministrando la hizo iglesia? ¿No está ministrando la iglesia? Listo, Mire, adelante. está Mira, muy clarito allí.
Está muy clarito allí. Jesús dio dones a los hombres. Estamos hablando de los dones, no estamos hablando de más nada, ¿verdad? Entonces, pero Sí, dice, dio dones a los hombres, Efesios, pero lo que pasa es que usted habló, Pero te leyó lo tan voy a leer, rápido no que te no se detuvo. desesperes. Ana, espera, Ajá. Anita, permíteme. En Efesios 4:8 dice que Jesús subió a las alturas y dio dones a los hombres. Y Eso, un ahí está. interpretador dice que esos dones de los que habla son dones que están en el versículo En el 11, 11, que sí, dio a esos son unos los ser dones que dio. apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores. Él Esos dice son que los los bonos. dones de Dios, que los dones de Jesús se reducen a solo esto, No que estos solo son eso, dones y que a esto se reducen los dones de Jesucristo. sí, Y sí, eso es lo que Jesucristo dijo, espera que tomemos como la interpretación válida porque la dijo él. no la dijo allí, es que está escrito, yo no he dicho nada, yo estoy repitiendo lo que está escrito, escúcheme, yo siempre digo lo que está escrito, si está escrito, no es que se rumora, no, Tranquilo, sino que Freddy, está tranquilo, escrita. tranquilo, tranquilo. Te voy a leer Efesios Mi- 4:8. Por lo cual dice, Ajá. subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Claro, pero Correcto, ¿y ¿cuál cuáles es son el los dones más adelante? problema? Ok, correcto. El problema es que ustedes no me entienden, porque ustedes dicen que no son dones, son ministerios, pero si está escrito que son dones, ¿verdad? Entonces, y entonces afirma que los dones, en el versículo 11, dice cuáles son los dones, los 5 dones que tiene la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero No, esos son los dones que dio Jesús cuando subió a lo alto, le dio los dones a los hombres, y después él lo marca cuáles son los dones. Eso yo no estoy es que diciendo te más estás nada. Otra brincando. vez te voy a Así está leer escrito. Efesios 4:11. Él Ajá. mismo, Jesucristo Y 12. mismo, constituyó a unos apóstoles. ¿Los apóstoles Ajá. son dones? No, ahora lee el Arriba lo 12. dice en el Léelo 8 11 y dice, 12 juntos, en el Ana. 8 Claro, dice, bueno, pero eh, si me deja leer. A ver, 11 y Efesios 12 capítulo 4, versículo 11. Y él y mismo 12. constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de Para el perfeccionar resto. a los santos para la obra del ministerio, para la bueno, edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Adelante. Ese es el bueno, ministerio, entonces, exactamente. es un Ese es ministerio, el ah, ministerio. ok, es un ministerio, ¿verdad? Esos 5 Pero son los ministerios. pero el ministerio se compone de dones, porque sin dones no hay ningún ministerio. ¿Entiendes? Porque el ministerio es una cosa, ¿verdad? Y los dones son No, otros. Entonces, lo que estamos no, pendientes, no, ¿y por qué, no, y por qué no, dicen ustedes que no si está escrito? no. Está El escrito. ministerio es el don y tú lo pones al revés por tu interpretación privada de razón. Tu interpretación es privada de razón. El ministerio es el don. Bueno, Esos ¿y qué estoy diciendo yo? ministerios Pues son que los sin dones. don, es que sin don no hay ministerio. No lo estoy diciendo yo. Lo que pasa es que ustedes no El me quieren ministerio oír. es el don. Freddy, Dígame. ministerio, ministro para ministrar la iglesia, como Pablo era un ministro. ¿Te das Sí, cuenta? mire, ve. Si el Señor me da el don de ser pastor, tengo que ministrar yo como pastor, no lo voy a ministrar como evangelista. Yo tengo ese ministerio de ser pastor, porque ese don, Para la Sí, moto, no, por no, no, favor. va bien, Para la va moto. bien. Ya no te va a dar el don a vos de ser pastor, porque la imposición de mano viene desde el siglo I y nosotros estamos en el ah, año 2024. Y aunque aparezca un ah, ángel del cielo, no le creas. Si no vas a estar como Helen de Guay y como el ángel Moroni. ¿Te das cuenta? Adelante. y La, usted, y entonces, la Biblia no yo me tiene puedo manos para suponer, imponer. mire, La Biblia no yo te puedo puede imponer deducir, las manos. Y la Biblia no es entonces Jesucristo. ya, mire, ve, Sí, Por eso la allí dice, iglesia de Jesucristo dejó con presbítero y con una imposición de mano, pero desde Cristo. Por eso es que ellos dejaban presbítero, o vos vas a encontrar ancianos, pero ¿cómo? Le imponían las manos, hacían ayuno desde el siglo octavo o noveno, no, desde el siglo I viene esto.
Hay una sucesión desde el siglo I con imposición de mano para recibir el Espíritu Santo. No es que yo lo llamo el Espíritu Santo y ya me viene y ya soy pastora. No, así no es, así no es. Creo que quedó claro eso, ¿verdad? Traigan a Saulo y a Bernabé, que estaban bautizados, para imponerle las manos. Desde el siglo I. Adelante. Dice la Escritura, que estas cosas seguirán a los que creen. Entonces, si lo tenían los apóstoles, y el que cree va a tener esos mismos ministerios, ¿verdad? Esos mismos dones. Pero es el que cree, es que está escrito. Sí, esas entonces cosas no seguirán, está escrito, pero pues. vas a tener que vos hacer un curso de sacerdocio. Mentira. Y entonces te van a tener que imponer las manos cuando seas diácono, no sé, porque esto viene desde el siglo I, imposición de mano, y no se corta, y no se corta. No es que ahora va a ocurrir esto de la nada en cierta denominación. Esa es la mentira del diablo. Adelante. Mire, ve, vamos a suponer que La yo me Biblia no encuentre. tiene manos. Mire, ve, yo me encuentro. Vamos a suponer esto, ve, yo no me encuentro sino en un monte, ¿verdad? Pero tengo la Biblia. ¿Quién me va a imponer a mí las manos? ¿Ah? Allí se forma La una Biblia cantidad, no. una ciudad. ¿Ah? La Biblia no, es La la Biblia palabra de no se Dios. puede. La palabra de Dios es la que me va a imponer a mí las cosas, no las personas. No, Si la Escritura las, dice que subió a lo alto y le dio dones a los hombres, allí no dice a la Iglesia Católica, sino a los hombres, porque el Evangelio es una semilla que germina, y donde germina, ahí es donde Dios pone sus dones de pastores, de evangelistas, de maestros, de apóstoles. Allí es donde la pone Jesucristo. Jesucristo no miente, porque no tiene Freddy, necesidad de mentir. Freddy, Dígame, a la los hombres iglesia no no a la se llama Biblia. católica, ¿eh? No ¿ah? se llama. La iglesia es católica. Es. Toda la- No se sí, llama, es que no se llama. La iglesia de Jesucristo no se llama católica. Es. Vayan a todos los pueblos, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, lleven el Evangelio al confín de todo del mundo. Son universal, todo el mundo, todo. Pero este ministerio, de ministro a ministro, acá está la mano, no como vos querés que sea, de ministro a ministro, con obispo, que te lo vas a encontrar en Hechos 20-28, con diáconos, con presbíteros. Ese ministerio, que son los ministros, los que ministran la iglesia, esos reciben imposición de manos y ayuno de ministro a ministro desde el siglo I. dígame usted Aunque ahora, estés en un monte. ¿cuál es la religión o la secta actualmente que no es católica, que no es universal? ¿Dónde no se conocen los testigos de Jehová? ¿Dónde no se conocen a los adventistas? ¿En qué parte? Donde llegan, ahí mismo se multiplican y son católicos. Entonces no quiere decir que porque la iglesia romana es católica, esa es la verdadera, no, es que todos son católicos. ¿Cuál No es Pero religión no es es la iglesia católica? de Cristo la que está No es nombrando. cierto. Pero en su punto de vista, pero ellos dicen, ¿verdad?, que ellos son la iglesia de Cristo, ¿verdad? Mira, los adventistas, yo he Para tenido ser la iglesia de Cristo la tuvo que edificar Cristo en Mateo 16, 18, 19. Para ser la iglesia de Cristo es la que empezó a compilar la Biblia. A ver, empezó a buscar la carta a los romanos, la carta a los efesios. Entonces vos no vas a encontrar un pastor pentecostal evangélico que haya buscado la carta a los efesios y haya dicho, bueno, acá vamos a meter y así se va a constituir el Nuevo Testamento. Bueno, acá son los 27 libros, le vamos a decir, esto es el Nuevo Testamento. No, porque no existían los adventistas, no existían los pentecostales, no existían los luteranos, los calvinistas. Solamente existía la Iglesia Cristiana Católica, que luego un sector se separó en el año 1054. Y después viene el protestantismo y después viene cuando ya está América descubierto por Cristóbal Colón y ya está Estados Unidos independiente y ahí nacen distintas sectas norteamericanas. Esa es la historia, otra no hay. No, Búscalo por esa es la donde sea, historia. otra no hay. Sí, esa es la historia,
de la Iglesia Católica Romana. Esa es la historia. ¿Ustedes creen que eso no más que existe? No, el Evangelio siempre se ha predicado porque es una semilla, no necesariamente estar en una nómina entre los hombres, ¿verdad? Porque así como iban, la catolicismo iba predicando por un lado, también los hijos de Dios iban predicando sin ningún alboroto, solamente solamente predicando, sin nombrar, nosotros somos fulano y tal, no. Ahí lo que decían, busquen a Cristo y conviértanse. Esa es la doctrina de la iglesia de Dios. No dice, ustedes tienen que ser católicos. Freddy, no. si vos Dígame. hubiese estado en el año 50 o 60, ¿qué Biblia hubiese tenido? Adelante. Ya, pero es que no me entiende. Ya se lo dije, que la iglesia católica iba por un lado y por otro lado alguien estaba sembrando el evangelio sin ninguna denominación hasta nuestros días, ¿verdad? Que lo haya hecho, haya recopilado los libros, la iglesia católica, eso no quiere decir que los demás desconocían las escrituras. Lo que pasa es que no estaban en eso, sino que iban de generación en generación predicando sin escritura. Ahora, se Eres un consiguieron que mentiroso. no ¿Cómo es puede ser mentiroso, tan es la verdad, mentiroso? La es iglesia la va por verdad. su católica, va por su lado, pero gracias a Dios había gente que sí enseñaba el evangelio. ¿Dónde está eso de la Biblia? A ver, muéstrame la cita. Mire, Eso lo fíjese, dices ve. tú nada más para El- manipular, para ver si nos lo tragamos en el paquete, pero no es cierto. Mire, fíjese una Estás cosa. mintiendo. El que Eres un siempre ha mentiroso. querido, mire, ve, el que siempre ha querido que nadie escudriñe la Biblia es precisamente la romana, más nada, ¿verdad? Porque ¿para qué voy a decir católica? Sí, sí, todos somos católicos. Entonces yo digo que es la que no quería, La la evangelizada por romana. mandato de Jesucristo, Hechos 23:11, que se procuró Correcto, eso es Lo lo que que, Jesucristo. tiene, eso lo es que lo que tiene de dicen los romana la adventistas. iglesia es Pero, la sede. mire, La ve, fíjese sede una es la cosa. romana, no la iglesia. La iglesia no es romana. La iglesia tiene Bueno, sede en pero Roma. entonces, ¿cómo se llama? Iglesia Católica Romana. O no, No, no se llama. Iglesia La ¿cómo católica se dice? apostólica, porque está Y edificada sobre el romana, cimiento de ¿vio? los apóstoles, Efesios Iglesia, no, 2:20. Iglesia Apostólica y Romana dice. la Ese es iglesia el no se nombre de llama. la. La Ajá. iglesia no Entonces, se ¿cómo le llama. llaman? ¿Cómo La se llama iglesia entonces? no se llama. La ¿Cómo iglesia se llama entonces? tiene tanto nombre como la luna. ¿Cómo se llama la luna? La luna no se llama, nada más tenemos una. Le dicen Selene los paganos que la creen una diosa y le ponen un nombre de persona. Le llaman Selene porque creen que es una diosa. Pero nosotros los seres humanos normales que tenemos una educación del siglo XX o XXI, sabemos que la luna es una bola de piedra, que no es nadie y nada más tenemos una. Y no tiene nombre porque nada más hay una. Sol, nada más tenemos uno. No se llama Helios, no se llama Apolo, no se llama, solo es el Sol, porque nada más hay uno. Marte tiene dos lunas. Entonces, como tiene dos lunas, pues una se llama Phobos y la otra se llama Deimos, porque tiene dos, hay que distinguirlas. La iglesia de Cristo solo es eso, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, punto final de los finales, la iglesia de Cristo es una, es santa, es católica, es apostólica, es perseguida y Y tiene Romana. sede en Roma. Y tiene sede en Roma. Bueno. No, no es romana. La No, única así lo romana digo, es mire, ve, no mintamos uno a nosotros. Dice así, Iglesia Apostólica Romana, así lo dice, Acá así no está dice escrito. romana, la, yo voy y me congrego en la iglesia católica. Dice iglesia Ah, apostólica, nada más. Iglesia católica apostólica dice. y el Romana, termina credo, en Romana. Claro, y es que ustedes Bueno, creen que mira, no, yo no he leído. Dígame. Mira, Freddy, si vos le querés poner romana, porque sucedió en el siglo I, es Cristo que mandó evangelizar Roma, y todo Judea también era de Roma, y Antioquía también era de Roma, y todo el norte de África también se era de te fue. Roma. ¿Qué tanto? Y el libro de los romanos, ¿sabes lo que dice Romanos 1:7? A todos los romanos llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Correcto, eso ¿Y qué dice el precisamente credo? le está diciendo ¿Qué a dice Roma. el credo? ¿Qué dice el credo?
El credo, que es lo que yo acepto, yo no acepto tu Pablo, ¿a quién, opinión, Ani, más que Pablo, ¿a quién necesites. mandó la carta a los romanos también, ¿no ve? Sí. Anita, dinos qué dice el credo sobre la iglesia. ¿Creen en la iglesia? Yo no leo nada, yo no me memorizo los rezos católicos porque yo no soy Dije, católico. tú no te llamas Ana. Tú Tú no te serás llamas la Ana, yo dije Ana. demonio, todos los Sí, anticristos Luis, te son los escucho. sectarios. Es que está hablando Yasmín. Creo en la iglesia. Yo les Creo en la respondo, iglesia, que es una santa católica y no es apostólica. cristiano. Eso Los dice el cristianos credo. somos los Sí. Tú digas que católicos. sea romana no cambia nada. No, claro, Mi creencia es que la iglesia es una santa católica y apostólica porque eso dice mi credo. claro. Que tú necesites que la iglesia sea romana para tener por dónde atacarla es un monigote de paja, un Sí, espantapájaros. pues la realidad. Nada más. Pues Credo la realidad. constantinopolitano. Mira, ve, fíjate una cosa. Cuando uno dice, cuando uno habla sobre las religiones, ¿verdad? Todas las religiones tienen su punto de vista. Los adventistas dicen que es el cuarto mandamiento que uno tiene que seguir, ¿verdad? Que es el sábado. Entonces, Sí, y la católica dice que es Mateo 16. Ani, Entonces, Ani, por los favor, ¿cómo se adventistas, llama el que tanto habla mal de su Santa Iglesia Católica de Cristo? Disculpe, y quiero saber de qué denominación es. Debería preocuparse de su denominación, cuántos años tiene y de dónde pero ya viene, dijo si que no. verdaderamente se va a salvar él o no. Oye, no ha parado de decir que él no tiene una denominación, que él es toda la iglesia de Cristo, son él y Dios, él, la Biblia y Dios, que no tiene denominación. Eso lo he estado diciendo durante más de 2 horas. ¿Cómo Sí. le preguntas por su denominación? Claro, eso lo ha dicho desde ayer. Sí, Pero no para de resulta que la decirlo. Biblia, Yo ¿sabes quién te la solito, dio la yo Biblia? lo La interpreto, Santa yo Iglesia hablo de Católica. los pollitos. La romana, la católica. Católica quiere decir, pues, Dios es universal. todas las religiones son universales. Dígame usted cuál es la religión que no es universal. Dígame usted cómo se llama su El denominación. sintoísmo no es universal, ¿La el qué? budismo no es universal, el hinduismo no es universal. ¿Cuántas No, yo quieres? lo conozco. ¿50, 60, 70? Yo conozco los budistas y es universal Sí, y porque eso los aparece. Lo que que pasa es que conozcan a los nadie, budistas los hace ¿Cómo se llama, universales. Ani, este arrogante? todo lo que se conoce en los otros países es universal. Eso no es Yo no soy cierto, mormón y porque yo no eso conozco a no los es mormones no es cierto. universal. ¿Ah? A ver, una Yo preguntita no para conozco. Freddy. Freddy, ¿te Allah, bautizaron de Allah es grande? universal también. Freddy, ¿te ¿Ah? bautizaron de grande? Sí, cuando yo tenía conocimiento de mis pecados, ¿verdad? No de niño, porque de niño ajá. A ver, de niño ¿te no me bautizaron? bautizaron. ¿En qué lugar te bautizaron? ¿Cómo se llama? En un río, Pero y me bueno, ¿pero qué sumergieron. denominación es la que te llevó? ¿Qué pastor es? Bueno, porque yo fui a una iglesia donde bautizaban en el Espíritu Santo Ah, con agua. Entonces eso no quiere decir que yo pertenezco a esa iglesia, sino que cumplí con un mandamiento que dejó quiero Jesús, saber ¿verdad? cómo se llama Bautice esa cada iglesia que te metió en el río y te metió abajo 3 metros y te sacó. Vamos, adelante. evangélica se llama, Iglesia Evangélica de Ah, no, pero Jesucristo. tiene otro nombre más. Iglesias evangélicas son No, es que no muchísimas. tiene nombre, es que la iglesia no, la iglesia de Jesucristo no tiene nombre mundano. No, esa no es la Es iglesia de iglesia Cristo. No, esa no evangélica. es la iglesia de Cristo. Ya se enteró, No va a ser entonces, y esa es la que cumple los ya se mandamientos, enteró. porque dice, el bautismo es Freddy, sumergirse Freddy, sobre para Freddy. terminar, mire, Ajá. para terminar, déjeme terminar, déjeme terminar, Cuéntame, Pe- ¿por qué no me déjeme quieres terminar. decir el nombre de tu denominación? Por ahí puedo ir a participar en tu denominación. Mire, que no es denominación, le estoy diciendo que no es Pero no me denominación, digas no es el una nombre, no quiero organización que me digas la religiosa, denominación, es la ni el palabra de nombre, Dios. ¿cómo se llama? ¿Ah? Iglesia ¿Cómo se llama? evangélica. ¿Ah? No, no le digo que no es denominación. Mira, ya Pero dijo ¿cómo lo Esa, se que llama? yo. ¿Viste ve, viste esa, que te bautizaron y que estás hablando ahora de una iglesia evangélica y vos dijiste ok, que no seguías a nadie? no sigo a nadie, yo sigo, yo leo la Biblia, yo no estoy detrás de ese pastor Ahora diciendo, me ¿ahora qué decís voy a que hacer? tenés que... ¿Ahora qué voy a hacer? No,
Ahora me dijiste que el bautismo tuyo tenía que sí o sí sumergirte en el agua, como dice la Biblia. ¡Wow! Y entonces el Sí. apóstol Pablo no lo bautizaron. Mire, hay cosas que sucedieron a los apóstoles que no está escrita en la Biblia y la misma escritura lo No. dice. Hay cosas que no están escritas en la Biblia, ¿verdad? Ajá. Pero A mire, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto Pedro era sí está casado. escrito. Freddy, Audi, Freddy. El preguntale bautismo de Pablo sí está escrito. Te lo voy a leer. El Léalo. bautismo de Pablo sí está escrito. Y te lo voy a leer. Y no lo llevaron a ningún río. No lo metieron de cabeza y lo zambulleron. No, 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 no. A ver. Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, dentro de la casa, dentro de un edificio. Dice, en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Eso es el bautismo, estar lleno de No, Espíritu Santo. señores, eso no es No, bautismo. estoy El leyendo bautismo la tiene que ver Biblia. con No agua. viole la Biblia, no viole la Biblia. La está violando Y es al usted. Ahí no habla agua. usted está violando. Y al Ahí no está. Ajá. momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Otra vez. Ajá, ahí sí. Y al Ok. momento Entonces cuando le dice, cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado en el interior correcto. de una casa. Eso te dice el No, versículo 17. ¿Por qué? dice Porque el así, ¿verdad? bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Así de simple. Refutado, Oiga, pacateado, señor. Adelante. no se lleve el mérito usted. Allí dice, según, porque es que yo no puedo tener aquí la Biblia, no la tengo. Y para buscarla en el celular tengo que dejar de hablar con ustedes para buscarlo por No eso es que siga yo no le pongo la mintiendo, cita. porque Dios te está Mire, ve, escuchando, el Espíritu Santo te escucha. mire, Eso allí no es dice, cierto, Freddy. mire, ve, siguiéndole la palabra que usted dijo, ¿no? Que él fue sanado y fue bautizado. Ahí no dice que inmediato, porque seguro, fíjate, cuando uno estudia 5 años de bachillerato, ¿verdad? Entonces, allí no le van a dar los títulos, se lo dan en una parte, en un club, en un salón aparte de donde estudió. Entonces, Pablo, cuando fue bautizado, no lo bautizaron en el sitio cuando fue sanado, sino que primero fue sanado y después fue bautizado. Ahí no dice que es en la casa esa, ¿verdad? Entonces, así como No uno no le mientas, dan el otra título, vez te lo voy a leer. Y cuando yo me recibí de bachiller, enseguida, en diciembre, en el momento, te dan el título. Bueno, no es un título eso, porque es de secundaria. no. A ver, no mienta, otra vez la voy a leer. Y de la Reina Valera, no mientas más, por favor, que el Espíritu Santo te está escuchando. Arrepiéntase, regrese al primer bautismo, porque la Biblia te habla de un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Efesios capítulo 4, versículo 5. No podés tener dos bautismos, estás pecando. El pecado tuyo de apostasía, de creerle a una secta norteamericana, y para colmo, el inventor de esa secta es un masón, Carlos Parham. Así que te vuelvo a leer Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Dónde? En la casa, en el interior de la casa. ¿Qué hizo? Y poniendo sobre él las manos, ¿dónde? En el interior de la casa. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Mientras le ponía las manos, le decía eso. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Recuerda que estaba en el piso Saulo de Tarso. Por eso dice, y levantándose fue bautizado en el interior de la casa.
Así Ese es invento suyo que fue dentro de la casa. No, está inventando. El otra Señor lo vez está le voy viendo. a leer a este Pero hombre. bueno, pero un momentico. No, Pero no, no, le voy a óigame leer usted, óigame. tantas veces Ajá. hasta pueda Ah. él discernir esto. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿Dónde entró? En la casa. ¿Qué hizo? Y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno de Espíritu Santo. Y al momento, no dice después, dice en el momento. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. Bueno, ahí Correcto. hay, Entonces no le agregue, no le agregue permíteme, que fue adentro de la casa. permíteme, Ahí dice que se levantó y después que se levantó fue que se fue bautizado. No está ese queriendo decir círculo que fue vicioso. Ay, este hombre, en Dios ese mío, lugar, Oye, pobre. por porque favor, él se por levantó y favor, se fueron a bautizar. Eso no quiere decir que sea no, dentro de no la se casa, fueron. porque si se fue No, dentro de su casa, entonces ¿dónde iban a conseguir agua? Si en aquel tiempo no había tuberías internas dentro de la casa, tenían que salir, ¿verdad? eso es Entonces, lo que te ¿cómo va a está decir usted? diciendo. Eso es lo que te Bueno, está entonces diciendo exactamente. lo, Están en un lo sacaron círculo de allí vicioso. y lo bautizaron en un río, y Y así que si tiene que ser. volvemos a ¿Ah? lo mismo, yo me corto de inmediato. Termina tu estupidez. Todo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Vaya pues. Bueno, ese levantándose no es levantarse como lo entendemos nosotros. Cuando dice la Biblia, y léete toda la Biblia, se levantó y quiere decir que hizo algo de inmediato. En toda la Biblia significa lo mismo y no podemos brincarnos que dice levantándose, porque Anita puede leer 50,000 veces eso y tú 50,000 veces vas a decir que levantándose significa que les dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ahora sigue que vayamos a buscar un río en donde bautizarte. Bueno, vamos a ver en qué nos movemos para ir a un río que te bautice. No, levantándose fue bautizado quiere decir que sucedió de inmediato. Eso es lo que significa en la Biblia, pero como no estás en contexto, no conoces nada de la Biblia, pues nada más te pones a interpretarla privadamente de razón. Tu interpretación es privada, sí, privada Eso no de es razón. privado, yo no estoy privándome lo mío. Ese es Privado Y de le voy a público. leer el razón, versículo privado de 19 razón. para que vea que Eso la no es debilidad pública que o mío, tenía. eso lo dice la Biblia. Y le voy a leer el Tú eres versículo que privado de continúa. razón. No. Mira, y tomó alimento y recobró la fuerza porque estaba débil. ¿Y dónde va a tomar el alimento? En el agua. Estuvo algunos días Pues ahí con los mismo. discípulos de Damasco. Por eso te lo vuelvo a leer desde el versículo 17. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, te estoy leyendo con la otra Biblia, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde Sí, se venías, levantó y lo para que bautizaron. recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Al instante, le cayeron de sus ojos unas como escama y recobra la vista, se levantó y fue bautizado, tomó alimento para que te des cuenta y recobró las fuerzas y estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Nunca fue al río. Adelante. Mire, fíjese, ok, Y fíjese, luego, ahí dice, ¿verdad? Tomó alimento y se repuso. Eso quiere decir que no, tomando y poniéndose, tomando ánimo, eso quiere no, decir porque que primero después de tiene ser que comer, bautizado les hacerle dieron la de comer. digestión y hacer correr la fuerza. Tuvo que haber un espacio de tiempo para que se recuperara. No es como el agua cuando uno le echa algo y de una vez moja. No, él tomó alimento, ¿verdad? Y entonces a medida que iba haciendo Bueno, la otra digestión, pregunta más, ¿verdad? ya quedó bien clarito. 4 veces leí. Ah, Otra pregunta más, Luis, Freddy o Yasmín, adelante. a ver, yo tengo nada más una cosa por decir. Bueno, dos. Yo no estoy respetando el descanso dominical. Yo no estoy jubilado
Yo ya perdí demasiado tiempo con un necio que no va a avanzar ni medio paso para adelante, y si lo avanza será para dar 2 pasos para atrás. Yo dije, la iglesia no tiene nombre. Yo puse de ejemplo al sol y a la luna. Dije, la iglesia no tiene nombre, solamente es la iglesia de Cristo. No pasaron 3 minutos para que este señor necio y terco dijera, es que la iglesia de Cristo no tiene nombre, nada más es la iglesia de Cristo. O sea, las palabras que yo dije, él las repitió tal cual, pero no va a dejar de neciar que la iglesia es romana, aunque nosotros no lo digamos, porque él lo necesita para tener un monigote de paja por donde atacar. Una vez que estoy poniendo en claro esa contradicción, que me dijo que no, que tu iglesia tiene que tener nombre y que tiene que ser romana, y luego sale con que la iglesia de Cristo nada más es la iglesia de Cristo, pues mira, estamos hablando de lo mismo, te estás contradiciendo, y con todas las contradicciones que te hemos embarrado en la cara son suficientes para que sigas tu camino directo al infierno sin escalas y sin posibilidades de regresarte. Mi función aquí está terminada porque tú ya no te puedes escapar del infierno, porque tú estás cometiendo pecado contra el Espíritu Santo. Y como ya te mandé al Averno, y el tiempo que sigas de vida solo agrandará tus cadenas del infierno, yo doy por terminado lo que tenía que decir. Así que diviértanse. Yo voy a comer y voy a seguir trabajando Ok, con la Biblia, que es más importante que neciar con semejante gasnópiro. bueno, entonces yo doy por terminado esta grabación y Dios los bendiga y hasta otro momento. Yasmín, Bueno, despídete y que estén Freddy. bien. Buen Bueno, domingo, Yasmin y Ana. Sean Bu- felices, hasta luego. Tú Bueno, también, mientras puedas, bendiciones. Dios te Freddy. bendiga, Luis, y gracias por estar. les Freddy, bendiga despídase. y al Espíritu Bueno, Santo hay que darle oración a que nos guíe y nos lleve en la verdad. Amén. Amén. mire, ve, yo tengo que dejar en claro, No, yo tengo que dejar, despídase, Freddy, despídase. En otra yo ocasión tengo nos que estar en reunimos. claro, yo tengo Despídase, que estar en Freddy, claro. despídase. Pero déjeme despedirme, pues. Sí, nada más ¿Cómo que me voy a despedida, despedir si me nada está más que interrumpiendo? despedida. No, Y vamos me a estoy explicar despidiendo, me estoy despidiendo. al Ustedes mismo cuando se despidieron, el hermano cuando se despidió, habló y se despidió. Bueno, déjenme hablar a mí y me despido. O es que yo no puedo tener la Bueno, misma. hasta otro momento que nos reunimos y listo. Bendiciones a todos. Freddy de Venezuela y vamos, bye bye. Ya está.